En realidad, yo represento aquí al único presidente minoritario de los 5, entonces voy a tratar de defenderlo. Ante todo, quisiera tomar una idea de Simón. Simón hablaba en diversos trabajos, y en este en especial, de que Ecuador, el juego político se hacía o se expresaba a través de las reformas constitucionales. En el caso peruano, yo creo que la situación es un tanto distinta, sino que hay un proceso constante de que a partir de un cierto marco político se van improvisando, manipulando o deformando ciertos sentidos de algunas instituciones de manera de asegurar el predominio del Ejecutivo. En todo caso, no voy a hacer la historia, estas cosas comienzan a escribir, pero lo que quiero señalar es que estamos en una situación compleja, es una situación compleja porque es un presidente que está viviendo una situación de crecimiento económico, que además busca, y en serio, hacer una reconversión profunda de la sociedad, hasta en temas tan álgicos como mercado de tierras y comunidades y otros temas afines, y por otro lado es un presidente aislado. Todo eso, a todo lo cual crea un problema de, por un lado, un estilo plebiscitario presidencial y por otro lado un escenario de polarización social con un movimiento social que sin embargo no alcanza a bajar ninguna alternativa clara. Y entonces lo que estamos tomando una definición que hace un filósofo Agamben, estamos con una cierta tensión permanente entre la eficacia de la ley, entendido como acto legislativo válido, y como la fuerza de la ley, o sea, lo que fácticamente se expresa esa ley en el conjunto de la correlación de fuerzas. Y además estamos ante un problema clásico de la gobernabilidad, que bueno, si la gobernabilidad la definimos como un acuerdo estable entre actores estratégicos, el problema es que no sabemos muy bien dónde están esos actores estratégicos. No los encontramos en muchas de las autoridades del gobierno, no los encontramos en los partidos, no los encontramos en la burocracia, no la encontramos en muchas partes de los llamados poderes fácticos. Entonces, no voy a tener tiempo, como idea de Falsín, de exponer todo es como es ese juego institucional en la que contrasta, por un lado, un cierto a recurrencia a la formalidad jurídica y por otro lado toda una serie de mecanismos informales. La vieja idea que ya viene en el 78 de Chalmers del Estado politizado, o sea, un Estado que presuntamente cumple las reglas de la ley pero que las va desviando en su contenido y en sus propósitos de manera permanente. En todo caso, yo creo que esta forma de juego del ejercicio político por parte del Ejecutivo se hace a través no tanto del problema del diseño del texto constitucional, sino cómo se usa ese texto constitucional. Más allá del origen de esta Constitución, que como ustedes saben, surge con el autogolpe de Estado de Derecho. Eso tiene que ver con cómo se utilizan las relaciones ejecutivo-legislativo, cómo se utilizan los partidos, cómo algunas instituciones son sobreexpuestas como la Defensoría del Pueblo, cómo algunas que funcionan eficazmente se sustituyen, quizás que no funcionan eficazmente, pero que podrían funcionar mejor, como las que regularían el Consejo Nacional de Descentralización, se dejan de lado, como otras que surgen espontáneamente, como la Asamblea de Presidentes Regionales, no se las institucionaliza, como determinados mecanismos del Estado, como la Contraloría General de la República, deliberadamente no se las hace funcionar con eficacia, y cómo se crean otras instituciones, como el Ministerio del Ambiente, cumpliendo determinadas obligaciones institucionales, pero con atribuciones deliberadamente relacionadas. Lo que quiero decir es que de todas esas maneras hay un juego del Ejecutivo en la que va usando las instituciones y al mismo tiempo transgrediendo buena parte del alcance de que esas instituciones constitucionalmente estaban previstas. En la relación, voy a ir muy rápido, en la relación ejecutivo-legislativo no es, Perú no es una situación excepcional en torno a lo que es las iniciativas, el campo de iniciativas legislativas. Lo que sí existe es un uso deliberado e intenso, tanto en Fujimori como en Alan García, de lo que se llaman la delegación de facultades. La delegación de facultades es una institución que le permite
legislar al gobierno, luego autorizado por el Ejecutivo, sometido a su aprobación en determinado tipo de materias. El asunto es que la latitud con que se establece ese criterio, por ejemplo, recientemente, es decir, vamos a cumplir las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, permite manejarse en un amplio marco jurídico que va más allá de esas atribuciones formales, y de repente puede, dentro de ese campo absolutamente razonable, introducirse una ley de tierra sobre comunidades indígenas que causan conflicto. Es decir, cómo hay un frecuente juego entre el uso de un recurso y su distorsión. La otra, y fue de alguna manera un antecedente anterior de ese mismo estilo, fue cuando Fujimori en 1991 presenta 126 decretos legislativos en el 91, cuando terminaba la legislatura, crea como un atosigamiento, impide el tratamiento sistemático y crea deliberadamente una situación de inestabilidad. O sea, el problema es cómo instituciones que son correctas desde el punto de vista de su formulación jurídica, sin embargo, son utilizadas de manera que van contra los propósitos que seguramente tuvo la Constitución. La otra es referido a una cosa que tiene que ver ya más allá del marco jurídico y que tiene que ver con los partidos políticos. Perú es una sociedad sin partidos políticos. Yo creo que se exagera en la cobertura nacional del APRA, y los únicos partidos que tienen disciplina en el voto son Alianza para el Futuro, que es el grupo de los partidarios del presidente Fujimori, y el propio APRA. Los demás partidos, de alguna manera, ya desde el inicio, se sabía sus divisiones. O sea, el Partido Nacionalista de Humala se une con un grupo que era Unión por el Perú, y yo qué sé, ¿cómo se llama la teoría? Porque siempre sale esa congresista que nunca presumía que iba a poder sacar el función de esa alianza. Entonces, no es que ya de antemano se sabía que ese partido no iba a tener coherencia política, ¿verdad? Entonces, toda esta, y además, si nosotros analizamos, desde 1995 a 2011, es terrible, tengo el cuadro, la forma que van rotando permanentemente los representantes políticos, ¿verdad? Lo cual no da ningún tipo de estabilidad política al sistema. Y como señala Milagros del Campo, que no sé si está, en realidad no funcionan los partidos, sino funcionan las bancadas. Es decir, las bancadas toman la función de los partidos. Y en buena parte, entonces, toda esta teoría que tenía Marihuana de que el problema del presidencialismo es un multipartidismo fragmentado, y si es que no se formaban coaliciones estables, en realidad no funciona, porque de alguna manera la dispersión política es tal que basta pequeñas alianzas y deserciones circunstanciales para obtener mayoría. Lo que le da al presidente como una cierta ilusión de investidura plebiscitaria, y al mismo tiempo no tener suficientes sensores de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y eso es uno de los problemas que me parece que está afectando fuertemente la gobernabilidad, junto con el hecho de que lo que, más allá de que yo creo que se exagera en los alcances de la ley de partido, yo otra vez cito a Simón Pachano acerca de su eficacia en Ecuador, en todo caso, lo que yo creo que es un problema de esta Constitución es que se crea una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, que es formada por miembros electos de la Corte Suprema, de la Junta de Fiscales Supremos, del Colegio de Abogados, del Colegio Profesional, que son organismos mucho más corporativos que si fueran elegidos por mayoría calificadas en el Congreso, lo que otra vez afecta la estabilidad política del sistema. Y a mí me da la impresión que entonces estamos en una situación curiosa, es un cierto vaciamiento de los partidos, y frente a lo que sostiene quizás con razón, frente a mi punto de vista, la mayoría de los académicos, quizás una relativa vigencia de los movimientos regionales que se expresa recientemente en la elección del primer ministro del Estado de Fujimori, que es precisamente un presidente regional. Porque curiosamente pareciera que a veces los partidos son los oficiales y los movimientos regionales en algunos casos no lo son, ¿no? Porque de alguna manera tienen que ver con trayectorias políticas anteriores en partidos, porque tienen un grado de representación, y porque si yo pienso que si los partidos se metieran a elegir elementos regionales, dado su desconexión con el país, se crearía como una especie de mercado
de compra y venta por relaciones de patronazgo de candidaturas, mucho más que afianzar algún tipo de representación estable. La otra historia es el desmantelamiento de instituciones que funcionaban mal, pero funcionaban mal por incorrecto nombramiento de personas calificadas por la institución en sí. O sea, por ejemplo, funcionaba un Consejo Nacional de Descentralización compuesta por 5 miembros del Ejecutivo y 4 de distintas escalas del gobierno subnacional. Esa institución finalmente es desmantelada. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso crea una suerte de desorden en el proceso de descentralización que era una de las bases de cambio. Por otro lado, surge relativamente espontáneamente una asamblea de presidentes regionales. Esa asamblea de presidentes regionales, pienso que son muchas de las mediaciones políticas en el momento actual, por un lado confrontan, pero por otro lado representan. Por un lado se enfrentan al gobierno, pero por otro lado se enfrentan al gobierno para negociar mejor. Hacen las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que hace el gobierno, en vez de acoger lo que son las innovaciones institucionales que fortalecerían el sistema político, lo que hace es distintas medidas que asimilan la protesta de los movimientos regionales al delito de extorsión, y entonces hace una peculiar interpretación del artículo 42, y lo que podría ser un instrumento de mediación termina siendo de alguna manera desacreditado, y entonces se crea en este vacío político en el que estamos viviendo. Otras veces lo que se hace es, como en estos conflictos, como puso Marisa hoy, muchas veces es en una sociedad conflictiva, y esas conflictividades van desde movimientos cívicos a conflictos locales, y que muchas veces tienen que ver con problemas de mal uso de fondos. En vez de utilizar la Contraloría General de la República de manera innovadora, o sea, quitándole la tradición ibérica y francesa de una institución pesada del Estado central, utilizarla para manejarse como tiene un departamento de intervención de acciones rápidas, eso se desmantela. Como demostró Marisa, solo tiene 200 funcionarios designados en 1826 gobiernos locales, y como muchos de esos conflictos tienen que ver con mal manejo de fondos, esos conflictos no tienen un marco de inteligibilidad que ayude a comprenderlos. Y entonces el sistema político a veces deliberadamente está precipitando situaciones de desborde social. Por otro lado, ¿cuánto voy? ¿Cuánto? 7. Bueno. Entonces quedamos en que las relaciones ejecutivo-legislativo se distorsionan a través de los decretos, el uso de la delegación de facultades. Que los partidos no son partidos, sino son bancadas, en donde además, dada la alta rotación y dado que ya la disidencia está prevista, ¿qué hace hablar de transfugismo de una imagen? ¿No? Tenemos el hecho de que algunas instituciones que podían regular algunos procesos como la descentralización, no por problemas de diseño institucional, sino simplemente por deliberadamente se las deja de lado, y las que van surgiendo también se las aparta. Y quedamos que otras instituciones que podrían estar dadas para regular algún tipo de conflictos, como es, por ejemplo, la Contraloría General de la República, deliberadamente se la vuelve un organismo absolutamente pesado, ¿verdad? Además, a esto agregamos que hay instituciones que están actuando eficazmente, pero que lo hacen eficazmente, pero son instituciones sobrepuestas, como la Defensoría del Pueblo. Es una institución, ustedes saben, que está hecha para la defensa de los derechos ciudadanos. Y en una interpretación muy lata, pero justa, de los derechos ciudadanos, se entiende que en situaciones de conflicto que están afectados derechos básicos, tiene que intervenir. Entonces se convierte en un mediador que a veces es casi una institución del Estado que está actuando contra el propio Estado, lo que no tiene mucha lógica, pero que tiene que ver con la arquitectura legal del sistema, y sobre todo con la tendencia del gobierno a buscar, me parece, deliberadamente, escenarios de polarización social.
hay temas, además, que son mucho más severos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. O sea, lo que fue importante en la época del combate a la corrupción fue darle a los procuradores generales anticorrupción, entendieron que eran parte civil del Estado, decían, si soy parte civil del Estado, yo entonces entro en la causa principal de la comisión de una irregularidad, de tal manera que eso me va a dar también principios de reparación civil. Entonces, y se sustituía a muy buena parte de los fiscales ineficientes. Lo que ha ocurrido es que los fiscales siguen siendo ineficaces, la Procuraduría se desmantela y se crea deliberadamente un instituto que se llama Iniciativa Nacional Anticorrupción, con atribuciones absolutamente genéricas a propósito. Y además, una vez que se crea ese instituto, finalmente se lo desmantela a propósito, sabiendo además que comprobado una vez su ineficiencia, lo que ya se sabía de antemano. Entonces, y finalmente, cuando se tiene que hacer innovaciones institucionales que tienen que ver con temas álgidos, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, se lo hace de tal manera que no tiene atribuciones importantes en estudios de impacto ambiental y en temas con manejo de recursos hídricos o en temas que tienen que ver con leyes de tierras. Y entonces lo que está ocurriendo es que parte de los conflictos fundamentales no son regulados en un marco nacional, sino desde sectores del Estado que más bien son más proclives a seguir una tendencia a esta reconversión productiva que al mismo tiempo está trayendo, a mí me parece, un cuadro profundo de inestabilidad social. Entonces yo creo que estamos en un problema entonces de que es mucho más, me parece, en estos momentos, mucho más que no es tan álgido como en otros países los problemas de reforma institucional, si bien se pueden hacer muchos, por ejemplo, suprimir el Consejo Nacional de Magistratura, generar otras entidades, mejor que el Ministerio del Ambiente, por supuesto hacer una reforma del Poder Judicial, pero creo que el sistema es mucho más el uso que se da, el uso distorsionado que se da a determinados instrumentos jurídicos por parte del gobierno. Obviamente hay mejoras que se pueden introducir y hay otras que se tratan irresponsablemente. Es obvio que tiene que haber, me parece, un sistema bicameral, pero eso ya es una discusión menor, pero sí es necesario, y en eso me parece que hay acuerdo general, de que haya democracia interna en los partidos y que se establezca un sistema de lista cerrada y bloqueada. Además, además, me parece que están surgiendo propuestas no bien encaminadas, y curiosamente más de la derecha que de la izquierda, de crear distritos uninominales, ¿verdad? Esos distritos uninominales, además si se compitan con otros criterios de interpretación, lo que hace, me parece, por lo menos en la práctica peruana, que estos representantes estén mucho más atados a intereses particulares y pequeños intereses locales que a lo que puede ser algo que tenga que ver con una voluntad más o menos concertada de lo que ya son las precarias instituciones políticas. También se ha señalado, entre otras reformas políticas, también la renovación por mitades y por tercios. Lo que va a ocurrir en un sistema político, las características en la que el marco general, tanto del gobierno de Toledo como del gobierno de Fujimori, el gobierno de Alan García, lamentable acto fallido, lo que va a ocurrir es que si nosotros establecemos una relación por mitades y por tercios, lo que va a ocurrir es que va a cambiar rápidamente la correlación de fuerzas en el Parlamento, y entonces el gobierno o va a hacer una orientación contra sus principios, que no me parece que sea que lo pueda hacer razonablemente, o si no va a mantener una fuga hacia adelante. O sea, me parece que esos sistemas de renovaciones parciales solo pueden servir para algo cuando hay alineamientos políticos relativamente estables y pequeñas modificaciones que de alguna manera entran en la correlación de fuerzas. Pero si la historia se renueva constantemente, si las renovaciones son tan radicales en
cada pronunciamiento electoral, vamos a un sistema ya de por sí caótico y a veces deliberadamente caótico, se le introduce otro elemento adicional. Y finalmente yo creo, y esto curiosamente desde un principio liberal y no neoliberal, yo creo que las constituciones en general tienen que ser mucho más prudentes en sus capítulos económicos, ¿verdad? No puede, y en el caso peruano no puede ser que funcionen cosas como los contratos de ley con determinadas empresas que le quita flexibilidad a la intervención del Estado y es también fuente de conflictos y hace que todas las entidades reguladoras de esas empresas privatizadas simplemente no puedan actuar. Es decir, como que otro tema que a mí me parece que debiéramos considerar es cómo es que se están estructurando estos capítulos económicos. En todo caso, yo creo que tenemos volvemos, es decir, que tenemos la situación de un presidente plebiscitario que utiliza determinadas instituciones de la Constitución para reforzar esa misma tendencia plebiscitaria, que tiene un discurso fundamentalista, que ha dejado de tener, y deliberadamente no le interesa, falta de defensores con respecto a la sociedad, una representación y unas élites muy autorreferidas, ¿verdad? Entonces, que estamos en una mezcla de parte de los grupos gobernantes entre la euforia de lo que entienden una gestión política y económica acertada y la incertidumbre y el temor de lo que puede ocurrir en el 2011. Y eso es un escenario particularmente peligroso.